Bueno, en este tutorial pues vamos a les voy a explicar cómo resolver este circuito, cómo encontrar la intensidad que pasa aquí por la resistencia 3 usando el teorema de Norton. Los pasos son casi exactamente los mismos que con el teorema de Thevenin, solo que en este caso vamos a encontrar la intensidad que está pasando por aquí. El primer paso es el mismo que usamos en el teorema de Thevenin. Tenemos que encontrar la resistencia de Norton. Esto se hace abriendo el circuito aquí en las terminales de la resistencia que queremos encontrar, y de igual manera tenemos que hacer cortocircuito de las fuentes de voltaje, así como abrir el circuito de igual manera en las fuentes de corriente. Así que ya visualmente se vería así el circuito. Algo así, ¿verdad? Están feos los dibujos, pero pues se entiende. Aquí pues les vuelvo a repetir para que se les quede claro. Abrimos las fuentes de intensidad, las fuentes de corriente, y hacemos cortocircuito en las fuentes de voltaje. Cortocircuito básicamente significa que es como si pusiéramos un cable aquí. Entonces, también como enseñé en el video anterior, estas dos ramas de aquí se pueden intercambiar. Entonces nos quedaría un circuito de esta manera. Para verlo de manera más sencilla, quedaría así. Aquí esto lo movemos hacia acá, y esta que es la resistencia 1 pues se mueve hacia acá. Y aquí podemos ver que claramente la resistencia 1 y la resistencia 4 están en serie, porque en este caso no están compartiendo dos puntos, sencillamente están tocándose en uno aquí. Así que podemos expresar que la resistencia va a ser resistencia 1 más resistencia 4. Entonces la resistencia va a ser igual a 23 más 20, que esto va a ser igual a 43 ohmios. Entonces ahora el circuito nos queda simplificado de esta manera. Y en este caso RA y R2 ahora sí están en paralelo, porque fíjense, están haciendo contacto en dos puntos. Por esto es importante no deshacerse de las terminales abiertas, como estas, porque si nos llegan a indicar si un circuito, si unas series están en paralelo o si están en serie. Entonces podemos incluir que, como ya son las únicas dos resistencias que quedan, el, la resistencia de Norton va a ser igual al paralelo de estas dos. Entonces sería resistencia de Norton va a ser igual a RA en paralelo con R2. Rn va a ser igual a 1 a 1 sobre 1 sobre 43 más 1 sobre 23. Entonces la resistencia de Norton va a ser igual a 1 sobre 0. Que esto es igual a 15 ohms aproximadamente. Y pues esta sería nuestra resistencia de Norton. Este fue el paso más sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la intensidad de Norton. Voy a borrar esto. Y nada más voy a dejar el valor de la resistencia de Norton.
Ok, como mencioné, pues tenemos que encontrar cuánta intensidad va a estar pasando por aquí. Pero en este caso, en el teorema de Norton, no se abre la resistencia. A diferencia de que el teorema de Thevenin, que en el teorema de Thevenin tendremos, por ejemplo, la resistencia aquí y aquí estaría el voltaje de Thevenin. No, en el teorema de Norton en este caso tenemos que hacer cortocircuito porque estamos buscando toda la corriente total que va a pasar por aquí, entonces quedaría así. Quedaría de esta manera. Y esta es la intensidad de Thevenin, digo de Norton, que diga. Y pues para encontrar esto lo podemos hacer por el método, por el teorema de superposición, que la verdad es la forma más fácil en mi opinión. Pero antes de empezar a usar superposición tenemos que darnos cuenta de algo. Como aquí hicimos cortocircuito, no hay resistencia por este camino, por este cable. Por aquí, cero resistencia, 0 ohms. Eso significa que la corriente y el voltaje van a elegir este camino, ya que siempre eligen el camino de menor resistencia. Entonces podemos eliminar esta, que sería R2, porque por aquí no va a pasar nada. Por R2 no va a pasar nada. Toda la intensidad se va a ir por aquí, por el camino de menor resistencia. Así que el circuito nos queda de esta manera. Y ahora sencillamente usamos superposición. Vamos a empezar con la fuente de corriente. Aquí son 1.5 ohms, digo amperios. Este es R4 y este es R1. Ok, ¿qué hacemos aquí? Como podemos recordar, esto va a ser, la corriente que esté pasando por aquí va a ser la intensidad de Norton. Y como podemos ver, está en serie con R4. Como sabemos, las intensidades son las mismas cuando están en serie con una resistencia. Eso quiere decir que la intensidad de Norton va a ser igual a intensidad de R4. ¿Y cómo encontramos ahora la intensidad de R4? Pues bueno, aquí podemos ver que estos están en paralelo. Podemos aplicar un sencillo divisor de corriente. Entonces, intensidad R4, que bueno, es intensidad de Norton, cuando estamos considerando solo la fuente de corriente activa, va a ser igual a 1.5 por R1, que en este caso son 23, sobre 23 más 20. Esto nos va a dar 34.5 sobre 43, que eso es igual a 0.8 amperios. Así que esta va a ser la intensidad de Norton cuando estamos considerando solamente la fuente de corriente activa. Todavía no es la intensidad de Norton final, todavía tenemos que analizar cuando tenemos la fuente de voltaje. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente. Entonces, ahora tenemos
el circuito de esta manera. Vamos a analizar considerando la fuente de voltaje. Recuerden, aquí en este caso se va a abrir el circuito en la fuente de corriente. No se hace cortocircuito, se abre el circuito. Entonces nos queda esto de dicha manera. Recuerden, no estamos considerando R3 porque ahí se hace cortocircuito. Queremos encontrar cuánto está pasando por aquí. Y eso provoca que R2 no se considere porque no va a estar pasando ni una corriente ni voltaje por ahí. Entonces el circuito nos queda de esta manera. Y aquí pues es sencillo, ¿verdad? La intensidad de R4 va a ser la misma que la intensidad de Norton. Y pues aquí está sencillo, ¿verdad? Usamos simplemente la ley de Ohm. Porque como todo el circuito este va a estar en serie, entonces la intensidad va a ser la misma. Calculamos la intensidad de Norton cuando tenemos la fuente de voltaje activa va a ser igual a 15 voltios sobre la resistencia total, que en este caso sería R1 más R4, o sea 43. Que esto va a ser igual a 0.35 amperios. Ok, ya tenemos ambas intensidades, dependiendo de si estamos considerando la fuente de voltaje o la fuente de intensidad. Ahora tenemos que ver en qué dirección está yendo cada una para determinar si las tenemos que sumar o restar. Veamos. La fuente de corriente va a estar yendo de esta manera. La intensidad va a salir así. Entonces está llegando de esta manera a la resistencia 3. Y la fuente de voltaje sería de esta manera también. Entonces, como están yendo en la misma dirección y van a llegar de la misma manera a la resistencia 3, se van a sumar. Si llegan en direcciones opuestas, por ejemplo, si estuviera llegando por aquí de la fuente de voltaje, entonces en ese caso se restarían, pero no, están yendo en la misma dirección, así que se van a sumar. Entonces podemos determinar y decir que la intensidad de Norton va a ser igual a 0.35 amperios más 0.8 amperios. Esto es igual a 1.15 amperios. Y pues ya tenemos la intensidad de Norton. Ahora sencillamente armamos el circuito equivalente. Se queda de la siguiente manera. 1.15. Esta es la intensidad de Norton. Esta resistencia, que es la resistencia de Norton. Aquí dijimos que eran 15 ohms. Y la resistencia original de la que queremos conocer la intensidad y el voltaje, que es R3, que también son 15 ohmios. Noten la diferencia con el teorema de Thevenin. En el teorema de Thevenin el circuito está en serie. Aquí en el de Norton es con una fuente de corriente y las resistencias están en paralelo. Ahora simplemente vamos a aplicar un divisor de corriente. Sin embargo, como en este caso tienen el mismo valor de resistencia, pues les vaya a estar llegando la misma corriente a ambas. Entonces podemos decir que la intensidad de R3 va a ser igual a 1.15 sobre 2. Esto es solamente porque tienen el mismo valor resistivo. Si fuera distinto, ahí sí tenemos que aplicar divisor de corriente. Y pues esto nos da como resultado 0.575 amperios. Esta va a ser la intensidad que está pasando por la resistencia 3. Ahora, para saber el voltaje, nada más multiplicamos 0.575 amperios
por los 15 ohms. Que nos da como un resultado final 8.625 volts. Y pues aquí tenemos los dos valores. Ahora lo vamos a comprobar en Proteus. Bueno, ya estamos aquí en Proteus. Aquí tenemos la resistencia 3. Sencillamente darle a play a la simulación para ver cuánto voltaje está verdaderamente fluyendo por la resistencia 3. Y ahí lo tienen, 8.63. Que pues se redondea, ¿verdad? Pero pues es el mismo valor. Esto sería todo. Gracias.